Queridos amigos y amigas, cada día es muy grato para mí poder compartir y reflexionar en la palabra de Dios. Hoy veremos Jeremías capítulo 11, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, querido Dios, detrás de esta pantalla están tus hijos. Te ruego una bendición para cada uno de ellos, que tu gracia, tu misericordia los alcance de día en día conforme a tu promesa, porque tú renuevas tus misericordias para con nosotros de día en día. Y aquellos, Señor, que están pasando por aflicción, por dolor, por angustia, tú seas su fortaleza, su consuelo, su vigor, conforme a tu gracia. También, Señor, te agradecemos el pan diario que nos das, esa bendición tan anhelada, y con mucha gratitud lo expresamos en esta oración. Y ahora, Padre Celestial, rogamos que tu Espíritu Santo, aquel que inspiró la Santa Biblia, aquel que nos guía, Señor, a tu palabra, pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón para escudriñar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, Jeremías capítulo 11 tiene un título, dice El pacto violado. Y por otro lado nos habla del complot contra Jeremías. El capítulo 11 está relatando y recordando el pacto que hizo Dios con su pueblo. Dice, si tú me obedeces cuidadosamente, serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero también por otro lado le dice, mira, si tú no obedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y entre esas maldiciones están que serían destruidos, que otras naciones se apoderarían de ellos. Y es lo que está pronto a ocurrir. Entonces Jeremías 11 está recordando el pacto, que si obedecen serían pueblo del Señor. Voy a dar lectura a algunos versículos. Dice así el versículo 3. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Versículo 6 dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd palabras de este pacto y ponerlas por obras. El Señor le hace un llamado al pueblo que coloque por obra el pacto de Dios con ellos. Versículo 8 dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no la cumplieron. Por cuanto el pueblo de Judá y Jerusalén se habían apartado totalmente de Dios, entonces ahora vendrían los juicios que alcanzarían a esta nación, al pueblo que Dios había escogido. Versículo 11 dice así, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Dice, mira, están haciendo como los primeros padres que se apartaron, no han aprendido la lección. Y ahora en medio de la aflicción ustedes van a clamar a mí, pero yo no los oiré. Versículo 13 dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. El pueblo de Dios se había apartado y estaba adorando a esos dioses falsos que no pueden escuchar, no pueden oír. Versículo 14 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Y le dice al profeta, mira, tú Jeremías, no ores porque yo no oiré en el día de su aflicción cuando clamen a mí. Queridos amigos, aquí el Señor nos está dejando una lección muy grande. Nosotros debemos buscar a Dios de día en día y hacer su voluntad, no solo describir o decir yo creo en Dios, sino que debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios que está escrita a través de su palabra, y ella me guía, es la guía para llevarme al camino de santidad y de salvación. Versículos siguientes sigue comparando con este que podía ser
un manantial de bendición para las demás naciones, sin embargo era oprobio porque se había ido tras dioses ajenos. Versículo 17, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá, han hecho provocándome a ira e incensar a Baal. Entonces, ahora se cumple lo que dice allí en el pacto, Deuteronomio capítulo 28. Queridos amigos, tenemos que aprender la lección. Nosotros también hemos pasado a veces aflicciones y cuando estamos en aflicciones recurrimos a Dios, pero eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que tú y yo de día en día le busquemos y nos consagremos a Él. Luego, del versículo 18 al versículo 23, es el complot que se había trazado para darle muerte a Jeremías, y Jeremías no lo sabía, y eran los ciudadanos de la ciudad natal. Dice así: complot contra Jeremías. Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Entonces a Jeremías querían darle muerte. Versículo 20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Cuando Dios le dice el propósito que tenían los ciudadanos de Anatot, entonces Jeremías le dice: Señor, ante ti he expuesto mi causa, hágase tu voluntad, que tus enemigos sean destruidos, porque ellos me han juzgado por hablar en tu nombre. Versículo 22. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, contra la punta, allí dice el apóstol San Pablo. Querido amigo, no debemos levantarnos contra Dios con falsedades, ni adorar ídolos, ni desviarnos de los caminos del Señor. Y si alguien se levanta contra nosotros, que juzgue Dios, porque Dios es justicia y juicio. Y sin duda nosotros seremos llevados al reino celestial, porque esa es la promesa: aquel que guarda el pacto que ha dado Dios, entonces será ciudadano del reino celestial y le alcanzarán todas las bendiciones prometidas en el pacto que aparecen allí en Deuteronomio capítulo 28. Amigo, amiga, te deseo una bendición en este día y que la gracia del Señor te acompañe. Un abrazo a la distancia.